Dime qué hice mal. Grítamelo en la cara, pero no te vayas. ¡Elena! Una mujer huye del altar sin revelar que es estéril, prefiriendo que su prometido la odie a dejarlo sin hijos. Años después, él descubre que ese abandono fue un sacrificio de amor, la perdona y juntos comprenden que la sangre no importa, formando una familia al adoptar un niño. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Todo comenzó bajo la luz dorada y majestuosa de la Catedral de San Gabriel, en un día que prometía ser el inicio de un cuento de hadas moderno. El aire olía a lirios frescos y a cera de velas caras, una atmósfera densa de celebración que envolvía a los 300 invitados de la alta sociedad que abarrotaban las bancas de madera tallada. En el altar, Julián apenas podía contener la euforia que le hacía temblar las manos. Era un hombre que lo tenía todo: fortuna, prestigio como arquitecto, y en teoría, un futuro brillante. Pero si le hubieran preguntado en ese instante qué era lo que más le importaba, no habría mencionado ni su dinero ni sus edificios, sino la familia que estaba a punto de fundar. Se inclinó hacia su madre, que se secaba una lágrima de emoción en la primera fila, y le susurró con una sonrisa radiante que no pensaba esperar ni un mes para empezar a buscar el primer hijo, bromeando con que quería llenar la casa con tantos niños como fuera posible, un sueño que había repetido tantas veces que se había convertido en la columna vertebral de su existencia. Para Julián, Elena no era solo su esposa, era la madre de ese futuro que ya había construido en su mente. Sin embargo, el tiempo, que suele ser el verdugo silencioso de la felicidad, comenzó a estirarse de una manera antinatural. Los minutos pasaron de ser una espera protocolar a convertirse en una losa pesada sobre el pecho de los presentes. La orquesta de cuerdas repitió la misma melodía suave una y otra vez, pero la gran puerta de roble de la entrada permanecía cerrada, inamovible, como una boca que se niega a pronunciar una verdad dolorosa. Los murmullos de los invitados comenzaron a elevarse, primero como un zumbido de curiosidad y luego con el tono inconfundible de la preocupación y el escándalo. Julián sentía como el cuello de su camisa, hecho a la medida, comenzaba a asfixiarlo, y una gota de sudor frío le recorrió la espalda, un presagio físico del desastre que se avecinaba. No dejaba de mirar su reloj, intentando convencerse de que era un problema con el coche, un retraso en el maquillaje, cualquier cosa menos lo que su intuición ya le estaba gritando. Fue entonces cuando la puerta lateral de la sacristía se abrió, pero no entró la novia vestida de blanco que todos esperaban. Quien apareció fue el padrino de Elena, un hombre mayor que siempre había tenido un porte distinguido, pero que ahora caminaba hacia el altar arrastrando los pies, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, como si acabara de ver un fantasma. El silencio que se apoderó de la catedral fue absoluto, un vacío sepulcral que heló la sangre de Julián. El hombre no dijo nada, no tenía voz para explicar lo inexplicable. Simplemente extendió una mano temblorosa y le entregó a Julián un papel arrugado, una hoja arrancada de una libreta con prisa y desesperación. Julián tomó la nota, sintiendo como el mundo se detenía a su alrededor, y leyó las únicas palabras que Elena le había dejado como despedida: merezco menos, tú mereces más. No me busques. No había explicaciones, no había un lo siento, solo una sentencia fría y cortante. En ese instante, algo dentro de Julián se rompió para siempre, un sonido interno más fuerte que cualquier grito. La vergüenza, la confusión y el dolor lo golpearon con la fuerza de un tsunami, dejándolo expuesto frente a cientos de ojos que lo miraban con lástima. No gritó, ni siquiera lloró en ese momento, simplemente se quedó petrificado, viendo cómo el sueño de su gran familia y su amor eterno se disolvía en la nada, dejando en su lugar un vacío que pronto se llenaría con un rencor oscuro y profundo. Elena se había ido, y con ella, se había llevado la luz de su vida. 5 años pasaron sobre la vida de Julián, no como una brisa suave que cura las heridas, sino como una tormenta de arena que erosiona todo rastro de suavidad hasta dejar solo la roca dura y fría. Si hubieras visto al Julián que esperaba en el altar aquel día y lo compararas con el hombre que ahora caminaba por los pasillos de cristal de su firma de arquitectos, no habrías reconocido a la misma persona. El brillo esperanzado de sus ojos se había extinguido por completo, reemplazado por una mirada de acero, calculadora y vacía, que hacía temblar a sus empleados y alejaba a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Julián había canalizado todo su dolor hacia su trabajo, convirtiéndose en una máquina de éxito imparable. Sus edificios eran aclamados por la crítica, estructuras imponentes y minimalistas que, irónicamente, reflejaban su alma, hermosas por fuera, pero gélidas y desprovistas de calidez por dentro. Su vida personal se había convertido en un desierto autoimpuesto. Su mansión, esa casa enorme que había comprado pensando en los juegos de los niños y las cenas familiares, era ahora un mausoleo de soledad donde el silencio retumbaba en las paredes. Cada mueble, cada cuadro, estaba perfectamente colocado, sin nadie que lo desordenara, sin vida que lo habitara. Sus amigos, preocupados al principio, intentaron presentarle a otras mujeres, organizar citas, sacarlo de su encierro emocional,
pero Julián rechazaba cada intento con un cinismo brutal. Para él, el romanticismo se había convertido en una mentira, una estafa emocional diseñada para los ingenuos. Llegó a despreciar las muestras de afecto públicas, ver a una pareja besándose en la calle le provocaba una mezcla de náuseas y furia, porque en su mente, el amor no era más que el preludio de una traición inevitable. Se convenció a sí mismo de que estaba mejor así, blindado, intocable, lejos del caos que provocan los sentimientos. Pero las noches eran el territorio donde su armadura se deshacía. El insomnio se convirtió en su compañero más fiel. Mientras la ciudad dormía, Julián deambulaba por su casa vacía con un vaso de whisky en la mano, luchando contra los fantasmas de su memoria. A pesar de todo el odio que decía sentir, a pesar de las veces que maldijo el nombre de Elena frente al espejo, guardaba aquella nota arrugada como si fuera un tesoro sagrado y maldito a la vez. La sacaba de su caja fuerte, la desplegaba con cuidado sobre la mesa de caoba y releía esas 7 palabras: merezco menos, tú mereces más. No me busques. Cada lectura era una puñalada fresca. Su mente, envenenada por la falta de respuestas, llenaba los vacíos con las peores suposiciones. Se imaginaba que ella se había burlado de él, que había huido con un antiguo amor, que ahora vivía feliz en algún paraíso tropical riéndose del tonto que la esperaba en el altar. Esa narrativa de traición era lo único que lo mantenía en pie. Odiarla era más fácil que extrañarla, porque el odio tiene una energía que te permite seguir moviéndote, mientras que la tristeza te paraliza. Esa necesidad enfermiza de confirmar su odio lo llevó a gastar una pequeña fortuna en investigadores privados. No era una búsqueda por amor, o al menos eso se decía a sí mismo, era una cacería por orgullo. Quería saber, necesitaba saber dónde estaba y con quién, para poder cerrar el libro de su pasado con un golpe de desprecio. Durante años, los informes volvían vacíos o con pistas falsas. Elena se había esfumado con una habilidad que solo tienen aquellos que desesperadamente no quieren ser encontrados. Julián despedía a un detective tras otro, frustrado, sintiendo que ella le ganaba la partida incluso en su ausencia. Hasta que una tarde gris de noviembre, la rutina de su amargura se rompió. Roberto, un investigador veterano con fama de no dejar piedra sin mover, entró en la oficina de Julián sin llamar. No traía la habitual carpeta delgada de excusas, sino un sobre abultado y una expresión grave. Julián, que estaba revisando los planos de un rascacielos sin levantar la vista, sintió el cambio en la atmósfera. Levantó la mirada y vio en los ojos de Roberto algo que no había visto en 5 años: certeza. «La encontré, Julián», dijo Roberto, con voz ronca, dejando caer el sobre el escritorio de cristal. El sonido del papel golpeando la superficie resonó como un disparo en la habitación silenciosa. El corazón de Julián dio un vuelco violento, una sacudida de adrenalina que casi lo mareó. No preguntó «¿Estás seguro?», porque sabía que Roberto no estaría allí si no lo estuviera. Abrió el sobre con manos que intentaban no temblar y sacó una serie de fotografías borrosas tomadas con teleobjetivo. Esperaba ver París, Roma, o quizás una playa de lujo en el Caribe. Esperaba verla del brazo de otro hombre, vestida con sedas, disfrutando de la fortuna que quizás le había robado emocionalmente. Pero lo que vio lo dejó desconcertado. Las fotos mostraban calles empedradas y húmedas, cielos nublados y casas modestas con pintura descascarada. «¿Dónde diablos es esto?», preguntó Julián, con un hilo de voz, incapaz de apartar la vista de una foto donde se veía una silueta femenina entrando en una tienda pequeña y oscura. «San Lorenzo», respondió Roberto. «Es un pueblo pesquero en la costa norte. Un lugar donde la gente va para desaparecer o para olvidar. Lleva ahí casi todo este tiempo, Julián». La información no encajaba en el rompecabezas de rencor que Julián había armado. «¿San Lorenzo? ¿Un pueblo olvidado por Dios donde siempre llueve y huele a salitre y pescado? ¿Por qué Elena, una mujer que amaba el arte y la cultura, se escondería en un lugar así?» La confusión rápidamente dio paso a una nueva ola de furia. No le importaba si el lugar era horrible, lo único que importaba era que ahora sabía dónde estaba. La presa había sido localizada. Julián se puso de pie de golpe, tirando su silla hacia atrás con violencia. La decisión no fue racional, fue visceral. «Prepara el coche», ordenó, tomando su chaqueta. «Me voy ahora mismo». «Julián, tienes la reunión con los inversores japoneses en 1 hora, es el contrato del año», advirtió su asistente, que había entrado alarmada por el ruido. «Que se vaya al infierno el contrato», gritó él, con una intensidad que nadie le había visto en años. «Cancela todo. No estoy para nadie». No hubo dudas, ni un segundo de vacilación. Julián salió de su oficina como una exhalación, dejando atrás su imperio de cristal. Mientras conducía su deportivo negro por la autopista, devorando kilómetros bajo la lluvia, su mente ensayaba una y otra vez lo que le diría.
No iba allí para pedirle que volviera. Iba para verla a los ojos y dejarle claro que él había ganado, que él era exitoso y poderoso a pesar de lo que ella le hizo. Iba con la intención de confrontarla, de exigirle una explicación, y quizás, en el fondo más oscuro de su corazón herido, iba con la intención de humillarla, de hacerla sentir una fracción del dolor devastador que él había cargado en silencio durante 1825 días. Lo que Julián no sabía, mientras aceleraba hacia ese pueblo gris, era que la verdad que le esperaba allí desarmaría por completo su venganza. El viaje hacia San Lorenzo no fue solo un desplazamiento físico, sino un descenso gradual hacia una oscuridad que parecía tragarse la luz del mundo conocido. A medida que el Deportivo de Julián dejaba atrás la autopista principal y se adentraba en las carreteras secundarias de la costa, el paisaje cambiaba drásticamente. El cielo azul se tornó en una masa compacta de nubes de plomo, y una lluvia fina y persistente comenzó a golpear el parabrisas con un ritmo hipnótico y melancólico. San Lorenzo apareció ante él no como un destino, sino como una advertencia, un pueblo de casas bajas y grises aferradas a un acantilado, donde el mar no acariciaba la orilla, sino que la golpeaba con furia. La atmósfera era hostil, cargada de una humedad salina que calaba hasta los huesos, un escenario que reflejaba con precisión quirúrgica el estado del alma de Julián. Para no despertar sospechas con su coche de lujo y su apariencia de hombre de ciudad, Julián decidió alojarse en una pensión en las afueras, un lugar de paredes descascaradas y olor a humedad antigua. Dejó su traje de diseñador en la maleta y se vistió con ropa oscura y sencilla, intentando convertirse en una sombra más entre las sombras del pueblo. Esa primera noche apenas durmió. El sonido del viento aullando fuera de su ventana le recordaba los gritos silenciosos de su propia ira. Estaba ahí, a solo unos kilómetros de ella. La proximidad le quemaba la piel. A la mañana siguiente, con el corazón latiéndole en la garganta como un martillo, Julián se dirigió a la dirección que Roberto le había dado. Caminó bajo la lluvia, con la capucha subida, ensayando mentalmente el discurso lleno de veneno que le lanzaría. En su mente, esperaba encontrar una boutique elegante o quizás una casa con jardín, el tipo de lugar que una mujer ambiciosa habría conseguido tras destruir a un hombre. Esperaba verla salir del brazo de algún empresario local, riendo, disfrutando de la vida que le había robado a él. Pero cuando dobló la esquina de la callejuela empedrada, la realidad lo golpeó con la fuerza de un muro de hormigón, desmoronando instantáneamente la imagen que había construido durante 5 años. Allí estaba. No era una boutique, sino una floristería minúscula y desgastada llamada El Rincón Verde, cuya pintura verde se caía a pedazos por el salitre. Y a través del cristal sucio por la lluvia, la vio. Julián se quedó paralizado en la acera de enfrente, oculto tras el cuello de su abrigo, sintiendo como el aire se le escapaba de los pulmones. No era la Elena radiante y etérea que recordaba caminando hacia el altar. La mujer que estaba dentro de la tienda cargaba una caja de madera pesada con un esfuerzo visible, sus brazos delgados tensándose bajo el peso. Llevaba un suéter de lana viejo y deshilachado en los puños, el cabello recogido en un moño descuidado que no tenía nada que ver con los peinados perfectos de antaño. Pero lo que más impactó a Julián, lo que le hizo dudar de si realmente era ella, fue su rostro. Incluso a la distancia, podía ver que la luz se había ido de sus ojos. Tenía ojeras profundas, una palidez enfermiza y una expresión de resignación absoluta, como si llevara el peso del mundo entero sobre esos hombros frágiles. La disonancia cognitiva fue brutal. Si ella es la villana, pensó Julián, sintiendo un mareo repentino, ¿dónde está su botín? ¿Dónde está la felicidad por la que me sacrificó? Verla así, lejos de satisfacer su sed de venganza, lo llenó de una confusión angustiante. ¿Por qué alguien huiría de una vida de lujos y amor incondicional para terminar cargando cajas en un pueblo olvidado donde el sol nunca sale? Durante los 2 días siguientes, Julián se convirtió en un fantasma. Alquiló un coche modesto y pasó horas estacionado frente a la tienda, observando cada movimiento de ella con la precisión de un francotirador. Descubrió que Elena vivía justo encima de la floristería, en un estudio pequeño con una sola ventana que daba a la calle. La veía subir por la noche, encender una luz tenue y comer sola, sentada frente a la ventana, mirando hacia la nada con una melancolía que traspasaba el cristal y se clavaba en el pecho de Julián. No había hombres entrando y saliendo. No había fiestas. No había amigos. Solo soledad. Una soledad tan densa y palpable que casi se podía tocar. En la segunda noche, el teléfono de Julián vibró en el asiento del copiloto. Era Roberto. Julián, he estado revisando los antecedentes de la propiedad, dijo el investigador con tono pragmático. El lugar es alquilado, paga lo mínimo. Apenas sobrevive. Julián, escúchame. Ya viste lo que tenías que ver. Ella no ganó. Está viviendo una vida miserable. ¿No es eso suficiente venganza? Vete de ahí. Déjala pudrirse en su error y vuelve a tu vida.
Julián miró hacia la ventana iluminada donde la silueta de Elena se movía lentamente. La lógica de Roberto era impecable, si quería verla sufrir, ya lo había conseguido. El destino se había encargado de castigarla. Pero para Julián, el sufrimiento de ella no era suficiente porque no tenía sentido. El dolor sin explicación es solo tortura, y él necesitaba entender la lógica detrás de la locura. No, susurró Julián al teléfono, con la voz ronca por el desuso de esos días. No es suficiente, Roberto. Ella no se fue por dinero. No se fue por otro hombre. Algo no encaja. Y no me voy a ir de aquí hasta que me lo diga a la cara. Colgó el teléfono antes de que Roberto pudiera replicar. La tensión dentro del coche era insoportable. Arriba, en el estudio, Elena se detuvo de repente. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo, hacia la calle oscura y lluviosa. Por un segundo, sus miradas parecieron cruzarse a través de la distancia y la oscuridad. Julián sintió un escalofrío eléctrico, ella sabía que algo estaba pasando. Podía sentir su presencia como se siente la electricidad estática antes de un rayo. El instinto de huida de Elena parecía estar activándose, la vio cerrar las cortinas con prisa, como un animal asustado que detecta al depredador. Julián supo entonces que el tiempo de la observación había terminado. No podía seguir siendo un espectador pasivo de esa tragedia silenciosa. La duda lo carcomía por dentro como un ácido, necesitaba escuchar su voz, necesitaba verla quebrarse, necesitaba que ella le dijera lo siento aunque fuera lo último que hiciera. Esa misma noche, la lluvia arreció, convirtiendo las calles en ríos de agua negra. Julián salió del coche. No le importó mojarse. Caminó hacia la puerta de la floristería con la determinación de un hombre que camina hacia el cadalso, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir destruiría lo poco que quedaba de su pasado o lo liberaría para siempre. Iba a confrontarla. Iba a romper el silencio de 5 años, sin saber que la verdad que estaba a punto de desenterrar era mucho más dolorosa y hermosa que cualquier traición que su mente hubiera podido imaginar. La noche cayó sobre San Lorenzo como un telón pesado y definitivo, acompañada de un trueno que hizo temblar los cimientos de las casas antiguas. La lluvia ya no era una llovizna melancólica, sino un diluvio furioso que borraba los contornos del mundo. Elena apagó las luces de la floristería y salió, luchando para cerrar la reja metálica contra el viento, empapándose al instante. Sus manos temblaban por el frío y el cansancio, ajena a que, a solo unos metros de distancia, oculta en la negrura de un callejón, la sombra de su pasado la estaba esperando. Cuando finalmente logró echar el candado y se dio la vuelta para subir a su estudio, una figura se interpuso en su camino, bloqueando la única salida. «No corras más, Elena», dijo una voz que ella conocía mejor que la suya propia, una voz que había escuchado en sus pesadillas durante 1800 días. Elena se quedó petrificada. Las llaves se le resbalaron de los dedos y cayeron al charco con un tintineo metálico que fue tragado por la tormenta. Al levantar la vista, el terror puro inundó sus ojos. Frente a ella, empapado, con el cabello pegado a la frente y una mirada que ardía con una mezcla de amor y odio letal, estaba Julián. No era el novio dulce que había dejado, era un hombre roto que venía a cobrar una deuda emocional. Elena intentó retroceder, chocando su espalda contra la reja fría de la tienda, pero Julián avanzó, acorralándola. No la tocó, pero su presencia era tan intensa que el aire entre ellos parecía crepitar. «¡5 años!», gritó Julián, su voz rompiéndose sobre el estruendo de la lluvia. «5 años buscándote en cada rostro, en cada ciudad. ¿Y te encuentro aquí? Escondida como una criminal. Julián, por favor, vete», suplicó ella, con la voz ahogada en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. Pero él no iba a detenerse. La presa de su contención se había roto. La agarró suavemente pero con firmeza de las muñecas, obligándola a mirarlo, obligándola a ser testigo del dolor que ella había causado. «Mírame», exigió él. «Necesito que me lo digas a la cara. Necesito saber qué fue lo que valió más que nosotros. ¿Fue dinero? No parece que tengas mucho. ¿Fue otro hombre? ¿Quién fue, Elena? ¿Por quién me dejaste plantado como un imbécil frente a mi familia? ¿Quién era tan importante para que destruyeras mi vida?». La pregunta quedó flotando en el aire húmedo. ¿Por quién? Julián esperaba una confesión de infidelidad, un nombre, una excusa barata sobre el aburrimiento o la falta de pasión. Esperaba que ella confirmara que era la villana egoísta que él había construido en su mente para poder odiarla en paz. Pero entonces, Elena dejó de temblar. Una extraña calma, nacida de la desesperación absoluta, se apoderó de ella. Se soltó del agarre de Julián, y en lugar de huir, metió la mano en su viejo bolso de cuero empapado. Julián se tensó, sin saber qué esperar, hasta que ella sacó un sobre de papel manila, amarillento y desgastado por el roce constante de los años.
Estaba protegido por una funda de plástico, lo único que ella había cuidado con celo en medio de su miseria. ¿Quieres saber por quién te dejé?, gritó ella, con una fuerza que sorprendió a Julián, empujando el sobre contra el pecho de él. Lo hice por ti, Julián. Todo fue por ti. Julián tomó el sobre, confundido. Sus dedos torpes por el frío sacaron los documentos que había dentro. No eran cartas de amor de otro hombre. Eran informes clínicos. Tenían el sello de un hospital prestigioso y una fecha, una semana antes de la boda. Julián, con el agua corriendo por su rostro, enfocó la vista en las palabras técnicas que bailaban ante sus ojos. Términos médicos complejos que se reducían a una sentencia final y devastadora: infertilidad absoluta. Irreversible. El mundo de Julián se detuvo. La lluvia pareció silenciarse, los truenos se volvieron lejanos. Leyó el papel 1, 2, 3 veces, intentando procesar lo que su cerebro se negaba a aceptar. Elena, derrumbada ahora contra la pared, comenzó a hablar entre sollozos, confesando el secreto que la había consumido. Le recordó cómo él hablaba de los hijos con un brillo en los ojos que ella nunca había visto por nada más. Le dijo que sabía que, si se casaban, él nunca la dejaría por ser estéril, que él se hubiera quedado a su lado por lealtad, pero que ella habría visto cómo esa luz en sus ojos se apagaba año tras año, convertida en frustración y resentimiento. Yo no podía ser tu jaula, Julián, susurró ella, cayendo al suelo, vencida. Preferí que me odiaras y fueras libre para encontrar a alguien que te diera la familia que soñabas, a que me amaras y fueras infeliz el resto de tu vida. Me fui para salvarte. La comprensión golpeó a Julián con la fuerza de un impacto físico. Todo el edificio de rencor que había construido, todo su cinismo, toda su teoría sobre la maldad de Elena, se desmoronó en un segundo, dejándolo desnudo ante la verdad. Ella no lo había abandonado por falta de amor, lo había abandonado por un exceso de él. Se había condenado a sí misma a la pobreza, a la soledad y al desprecio, solo para proteger un sueño que ella creía que era vital para él. Ella había sido la mártir de su propia historia, y él la había convertido en el monstruo. Las piernas de Julián fallaron. Cayó de rodillas sobre el pavimento mojado, justo frente a ella, no por derrota, sino por una rendición total y absoluta. Dejó caer los papeles al agua, ya no importaban. Miró a Elena, esa mujer pequeña y rota que lo había amado más que a su propia vida, y sintió como su propio corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Extendió la mano y tocó el rostro de ella, limpiando las lágrimas que se mezclaban con la lluvia. Elena, mi amor, qué tonta fuiste, dijo Julián, con la voz quebrada por un llanto que venía desde lo más profundo de su alma. Mi sueño nunca fue tener hijos biológicos. Eso era solo una idea, un plan. Pero mi sueño real, el único que importaba, era tener una familia. Y tú eres mi familia. La declaración quedó suspendida en la noche. Julián la abrazó con desesperación, aferrándose a ella como un náufrago a una tabla de salvación, comprendiendo finalmente que el destino casi les había ganado la partida, pero que el amor, ese amor doloroso y resistente, había logrado sobrevivir a la tormenta más larga de sus vidas. El abrazo bajo la tormenta no detuvo la lluvia, ni borró mágicamente las cicatrices que 5 años de silencio habían tallado en sus almas. No hubo música celestial ni el cielo se abrió de repente, de hecho, el frío seguía calando hasta los huesos y el agua empapaba sus ropas. Pero en ese instante, aferrados el uno al otro en el suelo sucio de una calle olvidada, la guerra interna que ambos libraban llegó a su fin. Julián levantó a Elena, cuyos pies apenas parecían tocar el suelo por el agotamiento emocional, y la miró con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Le aseguró, con palabras firmes que competían con el trueno, que ninguna genética, ningún linaje y ninguna biología valían más que un solo minuto de vida a su lado. Esa noche, la floristería El Rincón Verde cerró sus puertas para siempre. Julián no permitió que Elena pasara ni un minuto más en ese estudio de soledad, se la llevó de aquel pueblo gris, dejando atrás los fantasmas de un sacrificio malentendido para comenzar el difícil pero hermoso proceso de sanar juntos. El tiempo, que antes había sido su verdugo, se convirtió en su aliado. 2 años después, la narrativa visual de sus vidas había cambiado radicalmente. Ya no había mansiones de cristal frío ni estudios lúgubres. La escena nos transporta ahora a una casa luminosa, con grandes ventanales abiertos por donde entra la brisa cálida del mar. El silencio sepulcral que antes habitaba el hogar de Julián ha sido reemplazado por un caos delicioso y lleno de vida, juguetes esparcidos por la alfombra, dibujos coloridos pegados en la nevera con imanes y el sonido constante de risas que rebotan en las paredes. Vemos a Julián, ya no con el ceño fruncido del arquitecto amargado, sino con una expresión relajada, preparando el desayuno mientras Elena, radiante y saludable, entra en la cocina. Las sombras bajo sus ojos han desaparecido, reemplazadas por la luz de quien se sabe amada y perdonada.
La historia nos lleva a su escena final, una tarde dorada en la playa. Julián y Elena caminan por la orilla, con los pies descalzos hundiéndose en la arena tibia. Pero no van solos. De la mano de ambos, saltando las olas con la energía inagotable de sus 4 años, va un pequeño niño de risa contagiosa. No tiene los ojos de Julián ni el cabello de Elena, porque la biología no los unió algo mucho más fuerte, el destino. Adoptar a ese niño no fue un premio de consolación, sino el destino final al que siempre debieron llegar. Julián mira a su esposa y a su hijo, y comprende que la esterilidad de Elena no fue una maldición, sino el camino tortuoso que la vida eligió para guiarlos hacia ese pequeño que necesitaba un hogar tanto como ellos necesitaban a alguien a quien amar. A veces, la vida nos rompe los planes de la manera más cruel posible. Nos quita lo que creemos querer desesperadamente, una boda perfecta, un hijo biológico, una vida sin sobresaltos, y nos lanza al abismo de la incertidumbre. Pero es allí, en la oscuridad, donde a menudo encontramos las verdades que nos salvan. Julián y Elena aprendieron que la familia no se define por la sangre que compartes, sino por las manos que decides no soltar nunca, incluso cuando la tormenta es más fuerte. Aprendieron que el amor real no es el que te pide que te sacrifiques y desaparezcas, sino el que se queda y te dice, tú eres suficiente. Y mientras el sol se pone en el horizonte, bañando a esta familia imperfecta y maravillosa en luz ámbar, nos queda la certeza de que, al final, el amor siempre encuentra la manera de volver a casa.